para hablar de lleno del duelo complejo o complicado, dependiendo de ahí de la nominación que le queramos dar, pues sí, hay personas que sí, creo que nadie pasa del todo bien, pues la pérdida de alguien cercano, pero hay quienes la pueden padecer más grave que otros, ¿va? Que ella fuera indicadores de que de verdad se está llegando a un duelo complejo y que puede llegar a representar pues para las personas que lo viven de esta forma. Bueno, hablando así de estadísticas, entre el 8 y el 10% de los duelos pueden llegar a complicarse. ¿Qué podemos pensar o cómo podemos detectar que una persona está pasando la raya de la normalidad? Pues cuando tenga un cuadro depresivo muy intenso, muchas veces, sobre todo en muertes accidentales, que no tienen el tiempo para procesar la idea de que, bueno, se está haciendo mayor, ya está añoso, tiene sus enfermedades, que en algún momento puede morir, sobre todo cuando es la muerte de una persona joven. Quedan en un estado como de shock. Y a veces las personas pueden llegar a pensar de que ellos quieren morirse para reunirse con el otro. La vida después de la muerte creo que es algo cultural en Oriente, en Occidente, en todas las religiones. Y es esa idea de que si yo ya no estoy, me voy a ir a reunir con ellos, lo que a veces se puede volver peligroso. Mm. Una depresión muy fuerte o cuando tengan conductas no saludables para afrontar el duelo. Por ejemplo, que la única manera que está tranquilo es tomando, que recaen en drogas, en alcoholismo, o pasan todo el día sin comer, fuera, en la calle, con tal de no estar en la casa y no acordarse. Cuando ya hay conductas que son nocivas para la salud, entonces es que tenemos un duelo no saludable. También muchas veces cuando el fallecimiento de alguien es tan doloroso que trae recuerdos de otras muertes anteriores. Cuando esa persona no ve un futuro, todo es catastrófico, todo es muy doloroso. Prefiere ya no existir, ya no sentir ese dolor y a veces en esos momentos de desesperación pues pueden llegar a lesionarse. Y las fantasías de que muchas personas buscan hasta chamanes, medium, algo que los pueda volver a conectar con esa persona. Cuando uno ya tiene ese tipo de conductas, pues no es un duelo saludable, porque no ha logrado tener la aceptación de que esa persona ya partió. Sí, muchas veces nos quedamos en que lo de la mente se queda en la mente, ¿va? Y como que lo hacemos de menos en el sentido de que solo pensar diferente, ¿va? Pero los problemas surgen ahí pues cuando lo que podamos llegar a pensar, sentir, empiezan a afectarnos. Y creo que lo común es eso, empezar a abusar de sustancias, ¿verdad? Exponernos a peligro, descuidarnos de nuestro trabajo, de nuestra vida social. Entonces, todo esto, si se hace evidente, pues son señales de alarma que debemos saber identificar, ya sea en nosotros mismos o nosotros la vemos en algún familiar, ¿verdad? Y tratar de buscar ayuda, que es lo ideal. En este sentido, culturalmente, pues los funerales están extendidos en todo el mundo, pueden ser diferentes, pero hay alguna variación de los funerales. No sé si en el campo, pues, desde la psiquiatría o el pensamiento, pues, influyen en los procesos de duelo, o si debemos ir, no ir, ajá. Bueno, el funeral es un rito social, es necesario para el duelo. Es un momento en el que las personas, los seres queridos, pues honran a la persona que ya partió. Todas las culturas, desde
muchos miles de años, siempre han realizado funerales, cada uno a su manera. Pero siempre está el rito y el despedir la vida. Porque en las religiones siempre hay una vida después de la muerte. Entonces, muchas veces ese es el paso a una mejor vida, a trascender a algo más bonito o al cielo, como dicen los cristianos, ¿verdad? Entonces es un momento importante que permite expresar el dolor, sentir el apoyo de las personas, despedirse, dar un último adiós. Y eso ayuda a cerrar el ciclo del duelo. En la pandemia habían muchos casos en el que por el COVID, ¿verdad? Uno a veces iba al hospital y con la fe de que era el familiar el que iba en esa bolsa, porque ni siquiera las podían abrir. No podían ver si eran ellos, no podían hacer un funeral, o sea, directamente a enterrarlo y ya. Y eso provocó muchas patologías psicológicas y patologías hasta psiquiátricas, porque no le permiten a la familia y a la persona honrar ese momento, honrar la vida. Y al no permitir eso, muchas veces se quedan con la incógnita o qué pasó, por qué, será que me dieron a alguien más. Muchas personas después intentaron comprobar que sí era su familiar, porque tantas personas que fallecían, tantas llamadas que eran y no sabían con certeza, no podían despedirse, no podían verlos, nada. Y era más complicado cuando a veces decían, no, está bien, y por la tarde o al día siguiente, mire, ya falleció. Era todavía más doloroso, los dejaban con más dudas. Y al no tener una respuesta ante todas esas preguntas, al no poder ver el cuerpo de alguien, bueno, ahí está, falleció. Eso hace que los duelos sean muy difíciles. También se presentan situaciones de desaparecidos, cuando la persona no sabe que es de su familiar. Y el aceptar la pérdida, el aceptar de que esa persona ya probablemente esté muerta, pues es muy doloroso. Porque uno siempre quiere saber la verdad. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y eso retrasa o hace mucho más complicado el proceso de duelo. Por eso es importante siempre cumplir con ese rito social, que es el funeral. ¿Verdad? Y creo que sí, en la actualidad estamos en el problema de que más que todo aquellos que puedan no ser religiosos no tienen una estructura de ritos que le puedan dar significado a las cosas, que le ayuden a procesar sucesos que pasan. Puede ser desde el juego, y en este caso pues los funerales, ¿verdad? Que nos permiten, nos apoyamos mutuamente en comunidad, entendemos un poco cómo quedamos después de la muerte, se permiten las muestras de afecto, las despedidas, que de otra forma, pues cada quien tendría que lidiar de su forma y ver cómo resuelve en su mente, ¿verdad? En este contexto, pues ya hablamos de varias cosas, quizás algo que no hayamos mencionado sobre cómo como cuidadores, pues podemos evitar llegar a vivir un duelo complejo. Bueno, creo que eso es muy importante tomando en cuenta el rol del cuidador. Creo que este es otro tema aparte, pero también está el síndrome del cuidador. Muchas veces cuando las personas ya están muy fatigadas, ya están muy agobiadas, ya no se sienten capaces de dar esos cuidados, es cuando a veces tienen conductas de que después se arrepienten. Por eso es importante como familia unirse. Es duro estar a la par de alguien que se está muriendo. Y esa persona o ese cuidador también necesita tomar un descanso. Necesita salir de esa aura de tristeza y de muerte. Porque claro, cada vez que uno llega, sabe que probablemente pueda fallecer. Entonces, el apoyarse como familia, el darle descanso a esas personas cuidadoras,
Y también el poder platicar de eso, poder desahogarse con alguien, poder sentir un apoyo y también hablar con la persona enferma terminal, ¿verdad? Eso también ayuda mucho a que este duelo no sea complicado. Sí, una parte importante quizás es que a veces gran parte de los problemas del duelo viene por ese sentimiento de culpa o que no pudimos, nos sentimos que quedamos cortos con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces ahí pues depende en gran medida del equipo médico con el que estemos rodeados, que sintamos que tenemos el apoyo, enterarnos sobre la enfermedad que está padeciendo nuestro ser querido y pues entender que no siempre es culpa de nosotros todo lo que pasa, ¿verdad? Hay cosas que son de la enfermedad, cosas que no podemos controlar y no ser tan exigentes con uno mismo en ese sentido. Por otro lado, puede haber quienes ya ante los procesos de duelo sientan que los golpea fuerte, que la experiencia es muy angustiante, pero no necesariamente algo patológico, ¿verdad? No sé si hay algún tipo de estrategias o prácticas que podamos tener en esos momentos para gestionar nuestras emociones de una manera en esos momentos difíciles. Bueno, creo que es importante el tener una válvula de escape, por decirlo así. Tener alguien con quien desahogarse, alguien que lo apoye. Y si uno siente que en este momento es demasiado, pues buscar ayuda. Buscar ayuda de una manera pronta, porque la carga se vuelve muy pesada. Y muchas veces cuando ya ven que están en los últimos días, hay personas que se quebrantan, pasan llorando. Pues sí, es alguien más al que hay que darle cuidados. Y que está bien porque uno debe vivir esas emociones, debe vivir las pérdidas, pero debe vivirlas de una manera en la que no altere totalmente su persona y su funcionabilidad. Creo que esa es la clave, que la persona pueda seguir con su vida, porque es normal sentir tristeza, es normal llorar, es normal que las primeras semanas uno llore pues muy frecuente o que entra a la casa y se sienta extraño. Todo eso pasa, pero la manera en cómo nosotros lidiamos con esos sentimientos y lo que hacemos con ellos es lo que marca la diferencia. A veces hay personas que intentan como reprimir todos esos sentimientos. Es como eso de ahí se manifiesta en dolores de cabeza, en ataques de pánico, en gastritis, y la persona ve que su salud se va deteriorando y no sabe por qué. Sí, incluso para la investigación de este episodio yo estaba leyendo que los procesos de duelo complicado se llegan a relacionar con enfermedades cardíacas, inmunodeficiencia, algunos tipos de cáncer. Entonces, entendamos que esto de verdad nos carga, ¿verdad? De verdad nos afecta más allá de nuestras emociones, más allá de que nos sintamos mal y todo eso, son cosas de verdad relevantes y que debemos darle la importancia que merecen y buscar la atención que se necesita. Y ya en ese sentido, pues, ¿a qué tipo de especialistas o profesionales se deberían acercar las personas si consideran pues que tienen un proceso de duelo complicado? Y en especial, pues también me gustaría que nos comentaras un poco de qué debemos buscar en estos profesionales o qué debemos esperar de este tipo de atención. Bueno, el duelo es un proceso psicológico. Creo que se pueden abocar a los psicólogos, a las psicólogas. Ellos tienen muchas técnicas y ya hay como una terapia específica para los duelos. Son 4 tareas que uno trabaja en las sesiones con el paciente para que vaya afrontando este duelo y avanzando en esa fase, que muchas veces se quedan estancados o hay algo que no les permite avanzar. Esta fase son 4 fases.
la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que esa persona ya no está con nosotros y no como intentar justificar o minimizar lo que está pasando. Por ejemplo, ya nos vamos a reunir en el cielo o Sí, ya vamos a tener otra oportunidad para estar juntos. aquí creo que entra la importancia de la historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿verdad? De lo que Exacto. está pasando y cómo pues nosotros creamos el significado de la pérdida, ¿verdad? Entonces esa pérdida no debe ser negativa ni debe negar lo sucedido, sino ir buscando una resolución ante lo que ha pasado. Y por ejemplo, en casos en que la persona no pudo asistir al funeral porque está en el exterior, porque está enfermo en un hospital o por algún motivo que no pudo ir, es importante brindarle ese espacio en el que pueda hacer ese rito de despedida. A veces hay personas que van juntos, toda la familia, otra vez como a hacer una oración o a despedirse de ese ser querido. Eso es también una de esas tareas de aceptar la realidad. También pues se tiene que trabajar en las emociones y el dolor. Esa es la segunda tarea. Pues muchas veces a las personas no les gusta lidiar con las emociones negativas, por decirlo así. El dolor, la impotencia, la cólera, el abandono, todo eso que uno puede sentir al momento de tener un proceso de duelo, se puede sentir desamparado. Entonces, lidiar con esas emociones nos lleva a la tercera tarea, que es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. A adaptarse quizás a, bueno, si era con esa persona con la que yo iba al súper todos los domingos, entonces adaptarse a realizar esas tareas, adaptarse a quizás ya no tener el cafecito de la tarde y hacer otras actividades que no, quizás no suplantar, porque nadie puede llenar el espacio de una persona, pero que le permitan avanzar y continuar en ese proceso de duelo. Y al final, la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al fallecido. Muchas veces esto es resignificar la vida de esa persona amada, recordarlo desde el amor, recordarlo desde los momentos felices. Muchas veces cuando han tenido peleas muy fuertes o discusiones muy graves que se han dejado de hablar por mucho tiempo y todo, pues resignificar la vida de esa persona y darle como un lugar dentro de la vida de uno.